Buenas tardes, amada Iglesia Fuente de Vida. Una vez más nos vemos a través de estas redes sociales. Damos gracias a Dios por el tiempo que podemos disponer en esta tarde para tener comunión unos con otros a pesar de la distancia, pero unidos siempre en un mismo espíritu, para acercarnos con disposición a la palabra de Dios y que a través de su espíritu Dios nos hable en esta tarde. Inclina tu rostro. Iglesia Fuente de Vida, amigo, amiga que sigue nuestras transmisiones, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta meditación. Padre bendito Dios, Señor, le damos gracias. Gracias porque podemos acercarnos a usted, Padre, a través de su palabra, a través de esta comunión los unos con los otros, Señor, buscando su rostro, Padre, que usted, Señor, manifieste, Señor, su voluntad a nuestras vidas, Señor, que nos dé esa palabra fresca que necesitan nuestros corazones para poder vivir a través de ella. Padre, que su Santo Espíritu, Señor, revele, Señor, a nuestros corazones esta tarde esa palabra que usted sabe que necesitamos recordar y tener presentes. Dios, se lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues qué gusto, amada iglesia, amigo, amiga, que nos sigues, tener este encuentro con la palabra, darnos este tiempo para poder meditar un momento con la palabra que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero en esta hora llevarte a que busquemos ahí en el libro de Primera de Juan, y vamos a leer en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver los versículos del 1 al 10. Vamos a leerlos y vamos a meditar un poquito a través de ellos. La meditación que esta tarde podemos nosotros hacer, he titulado esta meditación que dice así: no olvides quién eres. Es muy importante, mi amada iglesia, mis amados hermanos, nunca olvidar quiénes somos, quiénes representamos realmente a través de nuestras vidas en esta tierra en la que el Señor nos tiene aún con vida. Ahí en tu casa, ahí donde trabajas, ahí donde estudias, tú eres alguien que debe reflejar lo que realmente es. Yo debo ser alguien que debo reflejar lo que realmente soy, y para eso es necesario tener siempre presente quiénes somos realmente. Y yo quiero entonces, a través de estos versos que vamos a leer, que tú y yo recordemos y tengamos siempre en mente quiénes somos para que podamos vivir como lo que somos. Y dice aquí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego en el verso siguiente dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En estos 3 primeros versos de esta epístola de Juan, esta Primera de Juan, capítulo 3, nos habla, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, de realmente quiénes somos. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Algo que tenemos que tener bien presente tú y yo, es que tú y yo somos ahora hijos de Dios. Y por esta misma razón, muchas veces el mundo no nos considera parte de Él. No nos reconoce ya muchas veces y dice: bueno, piensa un poquito diferente, no es de los míos. ¿Sabes? Dice la Escritura en este verso
que también leímos, dice, por esto el mundo no nos conoce porque tampoco a Jesús lo reconoció. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando fue enviado del Padre a esta tierra para morir en la cruz por nuestros pecados, el mundo no le reconoció. No lo reconoció quién era. ¿Por qué? Porque Jesús vivía una vida totalmente diferente a la que el mundo estaba acostumbrado a vivir. Jesús era la verdad, Jesús era la vida en ese tiempo, y Él manifestaba una palabra que iba contraria con los hechos que en aquellos tiempos aquellas personas vivían. Y Jesús les estorbaba por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de vivir, por la palabra misma que les predicaba. Y sabes, ahora a nosotros como hijos de Dios, tampoco el mundo a veces ya no nos quiere reconocer. Que dice, por eso el mundo no nos conoce. Él dice, estos son raritos, estos son raros, actúan de una manera rara, piensan de una manera diferente. Hace unos días platicaba con una persona y me decía, pues mire, cuando vengan y le pregunten de un asunto que estamos tratando, dice, écheles una mentira. Le digo, es que no me siento bien, no me siento bien mintiendo. Dice, pero pues ¿qué tiene? Todo mundo lo hace. Y sabe, parecemos como bichos raros, como gente extraña a este mundo. Y el mundo no nos conoce, porque a Jesús tampoco le conoció. ¿Pero por qué ahora no nos conoce? Porque tú y yo ahora representamos a Jesús en esta tierra. Y por eso, igual que a Él lo rechazaron, muchas veces también a nosotros nos rechazan. Dice el verso 1 que leímos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un honor, un privilegio ser llamados hijos de Dios. No cualquiera en este mundo es hijo de Dios. Y tú y yo tenemos ese privilegio por ese amor grande que Dios nos dio a través de Jesús. Es que tú y yo ahora, Iglesia Fuente de Vida, y todo aquel que cree en Jesús, ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, no tenemos que olvidar quiénes somos. Tenemos que tener bien presente a quién representamos en esta tierra. Decía el apóstol Juan, y ahora pues yo tengo que menguar para que Jesús cada vez crezca más en mi vida, para que podamos reflejar más la figura que ahora tú y yo somos, hijos de Dios. Luego por ahí, si seguimos leyendo un poco más, ahí en el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Que decía la palabra que un día tú y yo podamos verle a Jesús cara a cara. ¿No es esa nuestra esperanza? Un día poder ser levantados en esa nube en el cual Jesús nos transportará a aquellas moradas celestiales y poder verle cara a cara a Él. ¿No esa es nuestra esperanza? ¿No ese es nuestro deseo? Un día estar delante del Señor y verle cara a cara. Pues dice la Escritura que aquel que tiene esta esperanza, como lo tenemos tú y yo, ¿cómo tenemos que estar viviendo estos tiempos, estos días? Sabemos que Jesús viene, pero ¿qué tenemos que estar haciendo? Dice la Escritura ahí en el verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Jesús, de un día ir a morar con Jesús por toda una eternidad, si todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús vivió una vida de pureza. Y tú y yo, como hijos de Dios, que tenemos esa esperanza de un día poderle ver a Él cara a cara, entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Pues vivir purificándonos cada día.
renovándonos. Miramos este domingo la importancia de estar renovándonos cada día, purificándonos cada día, viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque así Jesús también lo es. Jesús es puro. Jesús es puro, y el que tiene esta esperanza en Él, como tú y yo, tenemos que aprender a vivir purificándonos. Por eso no podemos olvidar saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y tenemos que parecernos más a Él. ¿Y quién es para nosotros ese ejemplo a seguir? Jesús. Él es puro. Tú y yo tenemos que buscar purificarnos cada día entonces. Y luego aquí algo importante que tenemos que tener en cuenta los hijos de Dios. Dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Tú y yo, mi amado hermano, tú y yo, amada iglesia, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo apareció y vino a este mundo para quitar nuestros pecados. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados. Nos limpió de toda impureza, de toda inmundicia en la cual tú y yo habíamos vivido. Y ahora, mi amado hermano, entonces tenemos que aprender a permanecer en Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Ahí en el verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué el mundo peca? Porque no ha conocido a Jesús, no se ha interesado por Él. Han escuchado quizás de Jesús, han leído quizás de Jesús, han visto quizás alguna película, alguna serie, pero no le conocen realmente. Y la Escritura es clara, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Tú y yo, ¿por qué tenemos que ya buscar de vivir en santidad y una vida en pureza? Porque tú y yo sí le conocemos. Y todo aquel, dice esta Escritura, que permanece en Él no peca. Tú y yo estamos en Jesús, estamos en Él. Y entonces no podemos vivir ya como si no le conociéramos. ¿Qué dice la última parte de este versículo 6? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso peca el mundo, por eso vive en pecado, porque no ha visto a Jesús. Le han escuchado, posiblemente han visto una película, pero no le han visto espiritualmente, no le han conocido realmente quién es Él, quién es Jesús. No le han recibido en su corazón. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Luego en el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Dice aquí en el verso 8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, a veces todavía por nuestra debilidad, por nuestra falta de centrarnos bien en nuestra vida espiritual y de reconocer quiénes somos,
todavía a veces pecamos. Todavía a veces cometemos pecado. Pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Cuando un cristiano peca, cuando tú o yo le faltamos al Señor, el Espíritu Santo nos redarguye, reconocemos por la palabra que nos ha sido predicada, reconocemos que hemos faltado al Señor y ¿qué hacemos? Le decimos, Señor, perdóname. Guiados por el Espíritu Santo, redarguidos por el Espíritu Santo, decimos, Señor, perdóname. Reconocemos que hemos pecado, Señor, perdóname, límpiame de mi pecado. Y entonces Jesús, Él, delante de Dios, intercede por nosotros. Y Dios nos perdona. Amén. Dice la Escritura, hijito mío, no pequéis, pero si hubiese pecado, ahora tendremos para con el Padre a Jesucristo. Pero aquel que no ha conocido a Jesús, aquel que no tiene a Jesús en su corazón, practica el pecado, lo realiza una y otra vez y no siente nada en su corazón, ni se arrepiente, dice que tengo que arrepentirme, todo el mundo lo hace. Entonces hay una gran diferencia entre pecar y entre practicar el pecado. Le repito la escritura del verso 8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego algo importante en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Te fijas, amado hermano? Sí, cometemos pecados a veces todavía, pero ya no lo practicamos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un cristiano no puede permanecer en el pecado. Cuando pecamos, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice o nos confronta con su palabra y nos dice, mira, pecaste, la regaste, y entonces tenemos que reconocer nuestro pecado y decirle, Dios, perdóname. Inmediatamente restablecer la comunión con el Padre, pidiéndole perdón, reconociendo que le hemos fallado y buscar seguir purificándonos, dejando atrás, no permanecer en el pecado. Y ve entonces lo que dice este verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces sí pecamos, pero ya no lo practicamos, no permanecemos en él, que es algo importante. Dice después, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, nosotros nacimos del Espíritu y la simiente de Dios, la esencia, la naturaleza de Dios. Ahora, que dice aquí, la simiente de Dios permanece en él. Ahora está en nosotros la simiente de Dios, la naturaleza de Dios. Ya no tenemos esa naturaleza de la carne a pecar, porque Jesucristo nos limpió de toda maldad y el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos lleva a una tendencia a vivir una vida santa y justa delante de Dios. ¿Por qué entonces no podemos ya permanecer nosotros en pecado? Porque hemos nacido de Dios y ya no podemos permanecer en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, una naturaleza. Esa es la gran importancia, que nos reconozcamos quienes somos. Somos hijos de Dios. Debemos entender que entonces ya no podemos practicar el pecado y debemos ir cada día a la palabra de Dios, a la oración, a vivir una vida guiada por el Espíritu, porque esa es nuestra tendencia, es nuestra simiente que Dios nos ha dado, una vida dirigida por Dios a través de su Espíritu Santo. Dice después ahí, en el verso 10, algo tremendo, y tenemos que escuchar y reconocerlo bien lo que dice aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, simple y sencillamente. Escúchame bien, verso 10, que dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, simple y sencillamente no es nacido de Dios. Entonces sabemos dos clases de personas en este mundo. Muchos se molestan y se enojan, pero no soy yo, lo dice la palabra. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero tú y yo debemos reconocer bien quiénes somos. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hemos creído que Jesús vino en carne a morir en la cruz por nuestros pecados y perdonó nuestros pecados y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora esto es suficiente para que a través de su Santo Espíritu podamos vivir una vida en libertad del pecado. Sí cometemos pecados a veces, pero ya no permanecemos en él. Ya no lo practicamos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la naturaleza divina, a través del Santo Espíritu, ahora nos lleva a una comunión con el Padre y con nuestros hermanos. Amén. ¿Y qué dice la Escritura en este verso que nosotros leímos, verdad? Hay una gran diferencia entonces, pues, entre un hijo de Dios y en un hijo del diablo, en alguien que no ha recibido a Jesús, que no le ha conocido y que no vive conforme a la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que dice que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tenemos que pues aprender a vivir una vida en justicia. ¿Cómo? Reconociendo la palabra como la autoridad de nuestras vidas, como la palabra de Dios. No de quien nos la predica, no de quien nos la ministra, sino la palabra misma de Dios. Reconocer que es Él quien nos habla y quien nos manda a vivir de una manera justa, santa y piadosa. Porque en esto haremos la diferencia con aquel que no tiene a Cristo, con aquel que no le ha conocido, con aquel que sigue todavía las obras del diablo. Qué importante, mi amado hermano, amada iglesia, es no olvidar quiénes somos, para que tú y yo, ahí donde Dios nos ha puesto, realmente vivamos como lo que somos. Manifestemos lo que somos, viviendo una vida justa, apartados del pecado, viviendo para el Señor y buscando siempre de las cosas del Señor, buscando su rostro en oración, a través de la palabra, en la comunión unos con otros y amándonos los unos a los otros como Dios nos amó también. Inclina tu rostro, amigo, amiga, que nos sigues en esta transmisión. Si tú no tienes a Cristo, si tú reconoces que eres pecador, esta tarde tú puedes decirle: Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que viniste a esta tierra a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador y yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo quiero ser también un hijo de Dios. Ya no quiero ser un hijo del diablo. ¿Por qué esta tarde no inclinas tu rostro y oras conmigo? Si tú estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios y esta palabra ha tocado tu corazón, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta tarde reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, que Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que Él vino en carne a morir en la cruz para que yo sea perdonado. Perdóname, Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Perdóname de todo corazón, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo en la práctica del pecado. Perdóname y líbrame de mi maldad. Te acepto, Jesús, como el Señor de mi vida. Entra a mi corazón, te necesito y te recibo y te confieso con mis labios que Jesús es el Hijo de Dios y que es desde ahora mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios, por hacerme parte de tu familia, porque ahora puedo llamarme también Hijo de Dios.
y a partir de ahora ya no practicar más el pecado. Damos gloria a Dios por la decisión que has hecho. Búscanos, estamos ahí en la colonia Miguel Hidalgo, Iglesia Fuente de Vida, calle Guadalupe Victoria número 32. Ahí tenemos un espacio para ti. Sigue alimentándote de la palabra de Dios, sigue reconociendo a la Biblia, a la palabra de Dios como la autoridad. Ahí la predicamos, ahí le enseñamos. Nos dará un gusto tenerte por ahí. Amada iglesia, muchas gracias por haber dado este espacio para hacer iglesia en casa. Y damos gracias a Dios por esta palabra. Y no olvides que somos hijos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No lo olvides, domingo 10 de la mañana, culto presencial, Iglesia Fuente de Vida. Que Dios te bendiga.